programa de hoy, obispos en el sínodo aseguran que cultura hedonista busca derribar baluarte del celibato. Además, obispo inglés pide rezar para que Cardenal Newman sea doctor de la Iglesia. Y desde Costa Rica conoceremos la historia de fe de un futbolista que logró superar el cáncer. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con la información de la Iglesia Católica. Gracias por darse esta cita con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa con noticias sobre el sínodo, donde los obispos aseguraron que una cultura hedonista busca derribar el baluarte del celibato. Al concluir la octava Congregación General del Sínodo de la Amazonía, algunos obispos que participan en este encuentro afirmaron que el mundo actual, bajo las presiones de una cultura hedonista y laicista, ve en el celibato el último baluarte a derribar. Así lo informó una síntesis preparada por Vatican News y difundida por la Sala Estampa del Vaticano. Según el texto, se ha observado cómo muchos cristianos cuentan haber sido acogidos por las culturas indígenas justamente en razón de su celibato. Por otro lado, la publicación indica que entre los padres sinodales también hubo algunos que expresaron su apoyo a la ordenación de hombres casados virtuosos, los llamados viri probati. Asimismo, según se lee, en algunas intervenciones se ha evidenciado que la falta de vocaciones no es un problema solo amazónico. Otro tema que se abordó en la octava Congregación General del Sínodo es que la mujer en la Iglesia ha vuelto a tener una mayor responsabilidad pastoral y participación afectiva. En esta misma línea también señala que se ha invocado un discernimiento para la institución del diaconado femenino en la región. Según el comunicado, también se ha señalado que el anuncio de la buena noticia debe ser central, no solo en la Amazonía, sino en todo el mundo. Por último, el texto afirma que se ha auspiciado la creación de equipos adecuados para responder a los múltiples desafíos pastorales y capaces de testimoniar la alegría de la evangelización. Ahora nos vamos hasta nuestros estudios de EWTN en Roma, donde se encuentra nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, quien nos contará cómo se está desarrollando hasta el momento el sínodo amazónico. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los estudios de El Vaticano en Roma, de EWTN, porque estamos siguiendo, como ustedes han visto a través de nuestra programación, el sínodo de los obispos para la Amazonía. Y ha sido importante estar en contacto con algunos de los padres sinodales y darnos la buena noticia, por la cual creo que nosotros, los televidentes y radioescuchas, tenemos que seguir rezando, que el sínodo está tomando un carácter mucho más pastoral. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como recordarán ustedes, yo comenté que el documento de trabajo era un documento muy malo, ¿no? Para decirlo directamente. Y tenía el problema de tratar de imponer sacerdotes casados en una región de la Iglesia, cuando este es un tema que es de carácter universal y que no se puede discutir en un sínodo regional. Y el otro tema era el tema de la debilidad del concepto de la evangelización, donde prácticamente había que aceptar el paganismo como una forma de, entre comillas, respetar a las culturas indígenas, renunciando a la misión de anunciar el Evangelio. Gracias a Dios, en la conversación con varios padres sinodales, que ustedes van a ver algunas de ellas a través del programa Cara a Cara, hemos podido ver que el sínodo está tomando un giro mucho más apostólico, misionero y evangelizador. Y eso es un tema muy importante, porque significa que estamos preocupándonos de los problemas que son reales. Porque es verdad que tenemos problemas de todo tipo de carácter social, y de derechos humanos, de narcotráfico, de tráfico de personas, etc. Y donde esto sucede en lugares donde la Iglesia es el único actor. Y en consecuencia, si no somos los católicos los que defendemos los derechos humanos, no los defiende nadie. Pero tenemos que anunciar y llevar el Evangelio. Y ese es un tema que se está discutiendo con cada vez más interés y más pasión en el sínodo. Así que hay noticias esperanzadoras sobre el rumbo del sínodo y queremos que sigamos rezando por el éxito evangelizador de este sínodo panamazónico y nosotros, como siempre, los vamos a tener informados día a día de lo que acontece en el sínodo y en la Iglesia.
Los dejo con EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otras noticias, en una misa de acción de gracias por la canonización del cardenal John Henry Newman, un obispo inglés pidió rezar y trabajar para que el nuevo santo sea reconocido como doctor de la Iglesia. En una misa de acción de gracias por la canonización del cardenal John Henry Newman, Monseñor Robert Byrne, obispo de Nexham y Newcastle, en Inglaterra, pidió rezar y trabajar para que el nuevo santo sea reconocido como doctor de la Iglesia. Durante su homilía, el prelado señaló que el cardenal Newman hizo una contribución única al entendimiento mismo de la Iglesia, especialmente en cuanto al papel de los laicos, el lugar de la conciencia y el desarrollo de la doctrina. Asimismo, dijo que su grandeza radica en la capacidad intelectual de acercarse a los asuntos cotidianos desde un ángulo distinto y con una perspectiva más amplia. Tras recordar que el nuevo santo se convirtió del anglicanismo al catolicismo en 1845, el obispo resaltó que la búsqueda de la santidad y la verdad fueron para San John Henry la fuerza motora de su vida. En ese sentido, Monseñor Robert Byrne aseguró que es conmovedor ver a personas de distintas naciones y culturas dando gracias por su canonización, que se llevó a cabo el domingo pasado y fue presidida por el Papa Francisco, quien también canonizó a otras 4 beatas en una misa celebrada en la Plaza San Pedro. Cabe señalar que John Henry Newman nació en Londres en 1801, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana y en 1845 se convirtió al catolicismo, siendo ordenado sacerdote de la Iglesia Católica. Posteriormente, cuando fue creado cardenal, escogió como lema cardenalicio Cor ad cor loquitur, que en español se traduce "el corazón habla al corazón". Finalmente, murió el 11 de agosto de 1890. Recordemos quién es un doctor de la Iglesia. Un doctor de la Iglesia es un hombre o una mujer de probada santidad, de una ortodoxia a la fe y un profundo conocimiento teológico que sea respaldado por sus escritos y que el Papa o un concilio lo declare doctor de la Iglesia. Bueno, John Henry Newman ciertamente cumple con los requisitos, es un santo, ya sabemos, para todos en la Iglesia, los reconocemos como tal a partir de su canonización y además una persona que ha iluminado la vida de muchas personas, también muy estudiosas, que buscan ser fieles a Jesucristo y encuentran en la reflexión de John Henry Newman un camino para ser fieles al Señor, para amar más al Señor, conocerlo más y de esa manera poder anunciarlo, entre ellos nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI, que una y otra vez ha hecho referencia a John Henry Newman como un hito en su desarrollo como cristiano y también como teólogo. Cambiamos de información y nos vamos hasta San José, Costa Rica, donde se encuentra nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos trae una conmovedora historia de fe. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles desde las afueras de la iglesia La Soledad en San José, Costa Rica. Vamos a dar inicio con una noticia esperanzadora que nos recuerda la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. El joven futbolista costarricense Eric Marín, a sus 37 años, ha enfrentado por tercera vez el cáncer. Hace poco más de 2 años fue su primer diagnóstico, cáncer de testículo. Tras superar esa primera prueba, logró volver a la cancha. Sin embargo, 1 año después, el cáncer regresó, esta vez atacando el sistema linfático. En esa ocasión, nuevamente se sometió al tratamiento y se reintegró al deporte. No obstante, en mayo del presente año fue el último diagnóstico y el tratamiento fue mucho más intenso e invasivo, obligándolo a permanecer aislado en el hospital durante 2 meses. En agosto, finalmente, los médicos le indicaron que estaba libre de cáncer y ante esta grata noticia, el futbolista reconoce que sintió miedo, pero que nunca perdió la fe en Dios, ya que sabía que la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, iba a interceder por él. Eric Marín afirma con certeza que Dios lo sanó y que escuchó sus oraciones y las de todas las personas que pedían por él. En otras notas, les comento que los diputados pro vida se siguen pronunciando sobre hechos preocupantes. En esta ocasión se refirieron sobre 2 temas que desafortunadamente parecen inminentes: el matrimonio entre personas del mismo sexo y la norma técnica sobre el aborto. Veamos las declaraciones.
Las estadísticas del Ministerio de Salud son muy claras. La tasa de mortalidad materna en este país son muy bajas. No tenemos datos, no tenemos necesidad o no tenemos en estos momentos la urgencia de ver por un tema que no está siendo un problema a nivel de la seguridad social y de salud de este país. Nosotros debemos decir claramente que no avalamos el matrimonio igualitario, ni avalamos ninguna forma de unión entre personas del mismo género. Y en la última noticia les comento que Monseñor José Manuel Garita, en su programa radial Fermento, comentó sobre el hecho de que la vida humana inicia desde la concepción y por ello el embrión es un ser humano. Escuchemos lo que el obispo de Ciudad Quesada expresó. Desde la concepción, la existencia humana es un proceso continuo que se subdivide en varias fases que forma una única y misma persona idéntica a sí misma. En cualquier momento de su vida, antes o después de su nacimiento, el ser humano tiene delante de sí todas las posibilidades de su propio futuro. No reconocer al embrión este derecho no es más que una terrible arbitrariedad. Y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Continuamos con más desde los estudios. Gracias, Anastasia. Los promotores del matrimonio igualitario, así lo llaman, consideran que es una arbitrariedad excluir a las personas del mismo sexo que quieren contraer un matrimonio ante la ley. Pero lo que verdaderamente está en juego es la transformación y desnaturalización de lo que la sociedad y el Estado siempre han visto en el matrimonio. ¿En aras de qué? El fundamento es el interés superior del niño, porque la unión potencialmente fecunda de varón y mujer pueden generar ese niño. La sociedad se interesa en esa unión para regularla, protegerla y promoverla. El Estado no se ha interesado anteriormente en nuestras preferencias afectivas, regular nuestras amistades o nuestros gustos, pero en el caso del matrimonio sí, por otro motivo. Transformar el matrimonio ante todo en una preferencia afectiva es desnaturalizarlo y nuevamente estamos ante relativizar el interés superior del niño, porque el niño acaba siendo el objeto del deseo de unos adultos que quieren tener ese niño y tienen derecho a un niño, como si una persona pudiera ser el objeto del derecho de otras personas. Así como también a veces tienen derecho a desechar ese niño. Por supuesto, estamos ante la misma lógica, por eso, como estábamos conversando antes, van de la mano, sí, porque estamos hablando justamente de relativizar la importancia superior del niño. El que matrimonio es el homosexual y el aborto, que realmente vemos en las diferentes noticias que nos llegan de todos los países, se aprueba el matrimonio igualitario y el aborto, y van de la mano. Realmente es el mismo lobby y nos apena muchísimo que en Costa Rica pues ya esté aprobado, pero creo que todavía hay cosas por hacer. Hay que trabajar justamente por la vida y la familia y hay que salir a las calles para decirle a los gobernantes: Costa Rica es pro vida y es pro familia. Así es. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, obispos en Bolivia expresan temor frente a posible manipulación de las elecciones presidenciales. Y en México, congresistas rechazan aborto y matrimonio homosexual en Puebla. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y les contamos que en Bolivia los obispos del país han expresado su temor frente a una posible manipulación en las próximas elecciones presidenciales. En un videomensaje recientemente publicado por la Conferencia Episcopal Boliviana, los obispos expresaron la existencia del temor de una posible manipulación en las próximas elecciones presidenciales del país que se realizarán este 20 de octubre. Y es que el presidente Evo Morales postulará para un cuarto mandato consecutivo, luego que en el 2017 el Tribunal Supremo Electoral inhabilitara el referéndum constitucional donde la ciudadanía se opuso a que tentara una nueva reelección. Por este motivo, miles de personas se congregaron esta semana en La Paz y otras ciudades de la nación para exigir que se respeten dichos resultados. No obstante, los obispos bolivianos no dejaron de alentar a la población a que acuda a las urnas para ejercer su deber y derecho, pero sin ninguna presión política, social o económica. Que nadie se sienta coaccionado por actitudes intransigentes e intolerantes como amenazas, imposición de consignas colectivas, obstáculos para el conteo de votos y promesas de prebendas.
Asimismo, los prelados pidieron a los medios de comunicación acompañar el proceso electoral con la información objetiva y veraz a la que tienen derecho los bolivianos. Y no duden en denunciar todo posible hecho irregular y fraudulento. Finalmente, los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana afirmaron que la relevancia trascendental de este momento urge a orar a Dios para que tanto ciudadanos como autoridades, a través de elecciones pacíficas y transparentes, contribuyan a construir una Bolivia más democrática. Por otro lado, recientemente los congresistas del Estado mexicano de Puebla rechazaron cualquier intento de legalizar el aborto y el mal llamado matrimonio homosexual, reiterando que el matrimonio es únicamente la unión entre un hombre y una mujer. Para darnos más detalles sobre este importante acontecimiento está con nosotros Marcial Padilla, director de la organización Comparticipación. Marcial, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel. Un saludo a toda la audiencia de EWTN Noticias. Marcial, ¿cómo se explica que la mayoría de diputados que votó a favor de la vida y la familia pertenecen al partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando sabemos que muchos del partido oficialista en varios estados mexicanos están tratando de imponer esta agenda pro aborto y pro gay? Sí, brevemente déjame decirte cómo llegó a suceder esta iniciativa. No fue espontánea, vino por presiones federales. México es una república federal. En el estado de Puebla se recibieron presiones federales para que tenían que cambiar el aborto y el matrimonio. ¿Cómo respondieron en el estado de Puebla? Independientemente del partido, es tanta la presión social a favor del derecho a la vida y a favor del matrimonio hombre-mujer, que independientemente del partido, sea por convicción, sea por conveniencia política, el gobernador y los diputados respondieron a lo que los ciudadanos querían. Era mayor el costo político de ceder a esas presiones federales que lo que les hubiera costado ante la ciudadanía. Por otro lado, Marcial, ¿cuál es tu opinión respecto a estos cambios? ¿Cómo los ves? ¿Son positivos? Sí, los cambios fueron de dos tipos. Respecto al aborto, lo que sucedió es que específicamente a la mujer que comete el aborto se le reduce el tiempo de cárcel según el Código Penal. En el matrimonio lo que hizo fue mantenerlo como unión de hombre-mujer y se quitó la parte de con fines reproductivos. A mí me parece que es una gran victoria y son cambios positivos. ¿Por qué? Para empezar, en México no hay mujeres en la cárcel por aborto. Los que hay en la cárcel por aborto es por lucrar con el negocio del aborto, no por haber sido ellos los que cometieran el aborto. O sea, las poquísimas mujeres que hay en todo el país. En el estado de Puebla no hay. Y en relación con el matrimonio es muy positivo que se haya mantenido la definición de un solo hombre con una sola mujer, porque en realidad ese es el elemento que está en juego ahorita con la ideología de género, que se quiere desconectar y hacer caótica la sexualidad humana y decir que todo es lo mismo. Marcial, y finalmente, ¿qué lección deja esto para todos los providas en México y los providas en el mundo? Mira, la lección es que sí se puede. Si nos quedamos callados, si nos quedamos sentados, si pensamos que no va a pasar nada, eso no se va a detener. Va a llegar hasta donde lo dejemos. El bien se va a conseguir hasta donde nos comprometamos. Marcial Padilla, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias, y para todas las personas que de pronto quieran seguirlos con participación y apoyar estas iniciativas pro vida y pro familia, ¿dónde los pueden encontrar? Los invitamos a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Comparticipación o @comparticipa. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Marcial. Qué buen ejemplo el que nos pone Puebla y los ciudadanos que salieron a las calles, que además se manifestaron a favor de la vida y la familia, cómo esta presión puede ejercer una buena presión política a los congresistas, a los gobernantes, para que respeten y que puedan, pues con valentía también, por parte de ellos, luchar por la vida y la familia. Pensemos que la política hoy en día, las personas en la política generalmente se miden por el poder, alcanzar el poder, mantener el poder, aumentar el poder. Y si ven que el camino al poder en una determinada zona, en un determinado país, es un camino que siempre pasa por respetar la vida y la familia, muchos de ellos se encaminarán de esa manera, amigos. Hagamos sentir justamente nuestras prioridades como ciudadanos, como votantes, como hermanos y hermanas de los más vulnerables que están siendo puestos en juego por esta campaña que arrasa con los valores más fundamentales de la sociedad, la vida y la familia.
Y nos informan que ya estamos enlazados con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien ha hecho un alto en Roma a la cobertura del sínodo con el equipo de Así Prensa para comentarnos lo que la Iglesia viene desarrollando en España y de un pronunciamiento de los obispos de Cataluña. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi, les saludo desde Roma, donde me encuentro siguiendo los trabajos del Sínodo sobre la Amazonía, pero les traigo también las últimas noticias sobre la Iglesia en España. De hecho, en la diócesis de Córdoba tuvo lugar el cuarto encuentro de la Escuela Católica, en el que participaron más de 1000 alumnos de 20 colegios y que se celebró bajo el lema "Con Jesús educamos en su Iglesia". Según explicó el propio obispo de Córdoba, la educación católica es un derecho fundamental de los padres que es positivo tanto para sus hijos como para la propia sociedad. La importancia que tiene la educación católica, en donde Jesucristo es el centro y donde no solo pensamos en Dios, sino que pensamos qué tipo de hombre, qué tipo de mujer nos ha dicho Jesús o nos ha enseñado Jesús o nos han enseñado los santos a lo largo de la historia. Y queremos configurar nuestra vida según ese modelo, según una antropología cristiana. También animó a los propios alumnos a dar gracias por el colegio católico en el que estudian. Venimos a la catedral para darle gracias a Dios, cada uno, cada una, por mi cole. Dale gracias a Dios por tu cole. Además, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, junto con el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, celebraron la misa de acción de gracias por la declaración de derecho pontificio de la congregación Marta y María. Esta congregación apostólica Marta y María fue fundada por Monseñor Miguel Ángel García Arauz y la madre María Eugenia Silva en la diócesis de Jalapa, Guatemala. Actualmente cuentan con más de 900 religiosas presentes en Guatemala, España, Venezuela, Honduras, Argentina, Estados Unidos, Italia, Etiopía, Cuba y Lituania. Por último, les cuento que los obispos catalanes enviaron un comunicado después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia contra los políticos que realizaron el referéndum que culminó posteriormente en la declaración fallida de independencia que tuvo lugar en el año 2017 y que comúnmente se conoce como el Procés. Las penas oscilan entre 9 y 13 años de cárcel. En el comunicado, los obispos aseguraron que aunque hubiera legítimos recursos, animaron a respetar la sentencia. Y pidieron que se aplique la vía de la misericordia para desactivar la tensión acumulada en todos estos años e invitaron a emprender un serio camino de diálogo entre los gobiernos español y catalán para encontrar una solución política adecuada. Esto es todo, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Y para terminar el programa, en el siguiente informe conozcamos la fe católica del maratonista africano que acaba de batir récord mundial. Veamos. El sábado pasado, el maratonista keniano Eliud Kipchoge se convirtió en la primera persona en correr una maratón en menos de 2 horas. Me siento bien. Estoy feliz de haber realizado mi sueño después de intentarlo por primera vez en 2017. Ahora lo he logrado. Y no se trata de ganar, se trata de decirle al mundo que todo es posible cuando pones tu corazón y tu mente. Y es que Kipchoge completó en 1 hora 59 minutos y 40 segundos un trayecto de 42 kilómetros en Viena, la capital de Austria, rompiendo todo récord anterior. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el deportista profesa una profunda fe católica que le fue transmitida por su familia. Incluso poco tiempo después de terminar la carrera, Eliud Kipchoge se arrodilló e inclinó la frente al suelo para luego hacer la señal de la cruz como agradecimiento a Dios, gesto que al parecer hace después de cada participación. En tanto, la madre del atleta, Janet Rotich, es vista como la defensora moral y espiritual de Eliud, ya que según contó a los medios locales, se levanta todos los días a las 3 de la mañana para rezar un rosario por su hijo. Cabe señalar que después de la hazaña de Kipchoge, su familia, incluidos varios sacerdotes, celebraron una misa en acción de gracias por el logro obtenido.
Una fe que ha sido transmitida a través de su familia y que se puede ver en ese momento glorioso del deportista, pero que también me imagino lo ha podido sostener en momentos difíciles, que es lo que hace Jesús en nuestro corazón, sostenernos también en las dificultades. Esperamos que este deportista pueda seguir dando testimonio en las pistas de esta fe y que su madre, pues también tan hermosa, rezando el rosario para fortalecer a su hijo, sabe de esa necesidad espiritual que también tiene el atleta para poder seguir corriendo en esta carrera de la vida, que lo que buscamos, Eddie, es alcanzar el cielo. Y nos hace ver justamente cómo al generar un hijo, los padres no solamente generan a un ser humano, también deben generarlo espiritualmente, y se ve que las raíces en este caso están buenas. Y me recuerda esa frase de San Juan Pablo II: África sorprenderá el mundo. Nos sorprende la hazaña de este gran atleta, nos sorprende también la fe de su madre y nos hace pensar en la importancia de una buena labor evangelizadora que pueda llegar a producir esos frutos. África está creciendo en número de fieles, pero también en vida cristiana gracias a la labor de muchos misioneros que tuvieron la audacia de proclamarles el Evangelio sin recortes. Una cosa importante a tener presente en este sínodo de la Amazonía. Y amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no queremos irnos sin recordar que hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Ávila y por eso queremos enviarle un saludo a toda la familia teresiana. Gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta pronto.